en estos momentos, pues dar la bienvenida al licenciado Danilo Misael Leal Vargas. Él es candidato a juez de distrito en materia laboral en el estado de Guanajuato. Es el candidato número 11, ¿no es así, licenciado? Así es, Toño. ¿Cómo has estado? Pues muy bien, aquí, licenciado, aquí listos Sí, me para... escuchas muy bien. Perfectamente, fuerte y claro, licenciado. Lo escuchamos con Muy mucha... bien, muchísimas gracias por la invitación Al y contrario. sí, te agradezco que me hayas invitado a tu espacio, platicar con tu auditorio y eso es un paso muy importante sobre los medios de comunicación de que conozcan quiénes son los funcionarios que van a integrar el próximo Poder Judicial, ya que como ustedes sabrán, el 1 de junio de este año se llevarán a cabo las elecciones para elegir a los ministros, magistrados y jueces que van a integrar el próximo Poder Judicial a partir del 1 de septiembre. Y bueno, entonces tienes una pregunta. Sí, le quería preguntar, bueno, obviamente aquí con Toño Ruiz en Sin Censura, mucha gente de nuestro público y del pueblo de México nos ha señalado que no solamente podemos estarnos, estar volteando la cara hacia los candidatos de la capital o Sí, solamente a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Electoral, también de otros estados importantes como Guanajuato, un Guanajuato que pues en esos momentos se enfrenta a serias problemáticas de violencia, de inseguridad, por la desigualdad. En el sexenio pasado, el presidente López Obrador, querido licenciado Danilo Misael, una y otra vez mencionaba cómo es que Guanajuato se convirtió en un estado muy próspero en lo económico, pero muy desigual, y que esto probablemente fue lo que provocó pues esta crecida en la violencia, en la inseguridad. Usted busca ser juez de distrito en materia laboral, ¿no? Va usted a ver los derechos de los trabajadores. ¿Qué nos puede decir sobre esto? sí. Bueno, para empezar, es un punto muy importante que tocas en tu programa al inicio. Tocaste el tema del fallecimiento de Papa Francisco y es una noticia que ha impactado a nivel mundial. Y no hay que recordar que el derecho y la religión han tenido una relación más que nada de la mano, o sea, no han estado aislados. Ustedes recordarán, en el año de 1891, el Papa León XIII publicó la 38ª encíclica, que se llama Encíclica Rerum Novarum, que esta encíclica fue la primera en tocar temas de justicia social a favor de los trabajadores, ¿sí? De que la distribución de la riqueza se distribuya equitativamente, de que haya una coordinación entre gobierno, empresarios, la clase trabajadora, y así buscar un bienestar común, ¿sí? Y aparte, en estos temas de derecho laboral, sí es muy importante tocar estos puntos, ya que hay antecedentes históricos que a lo largo de la historia se han dado luchas por derechos laborales, de que antes la esclavitud era legal y era algo que se normalizaba. También en los tiempos de la revolución industrial, cómo los trabajadores trabajaban en pésimas condiciones, no tenían acceso a la seguridad social, no tenían condiciones dignas, carecían de estabilidad laboral, no tenían protección contra los riesgos de trabajo. No gozaban de aguinaldo, vacaciones, ni prima vacacional, como actualmente en México se gozan esas prestaciones, pero antes, en el pasado, nuestros antepasados nunca llegaron a gozar ese tipo de beneficios. Y hay que recalcar que estas conquistas laborales fueron con motivo de esas luchas sociales que se dieron en el pasado, las huelgas, sí, Río Blanco y Cananea, que fueron detonantes del inicio de la Revolución Mexicana aquí en el país. Y posteriormente, México fue el primer país del mundo en tener una constitución de carácter social en 1917, el 5 de febrero, que aquí en esta constitución se reconocieron los derechos sociales, derechos de la parte trabajadora, derecho a la huelga, a la coalición, a defender tus derechos. Igual, también derecho a la educación, porque estos derechos van de la mano, son derechos sociales. Si queremos tener acceso a la educación,
a la salud o a la vivienda, el derecho laboral también se lleva de la mano porque de ahí obtenemos los ingresos para gozar de estos derechos. O sea, el derecho a la educación también, o sea, es un derecho que para recibir la información académica correspondiente sobre eh, cómo hacer valer mis derechos o a qué instancias puedo recurrir, ¿sí? Y derecho a la vivienda, o sea, tener condiciones dignas donde vivir, donde me voy a hospedar. O sea, el derecho laboral abarca todos los derechos sociales y eso es la base, ¿sí? Porque sin el derecho laboral no podríamos tener acceso a los otros derechos y viviríamos en esclavitud, ¿sí? Por eso es importante recordar la parte histórica. Y bueno, entrando al tema, en el Poder Judicial se han dado avances en cuestiones de derechos sociales, en derechos laborales. Ustedes recordarán que en el año 2017 se dio la reforma laboral, que esta reforma consiste en que las juntas que antes conocían los conflictos laborales, las juntas primas ya no van a conocer estos conflictos, sino ahora van a ser los juzgados laborales que integran el Poder Judicial, porque lo que antes se criticaba es de que estas juntas estaban como cooptadas al gobierno en turno y evitaban la formación de sindicatos, evitaban la celebración de contratos colectivos para el beneficio de los trabajadores, o no tenían acceso al derecho a huelga, estaban limitados esas cuestiones de derechos. Entonces, ya con la reforma laboral se ha tratado como que de combatir esos vicios que se han dado en el mundo colectivo, de que ya los juzgados son los que van a conocer temas laborales, los juzgados que integran el Poder Judicial, tanto federal como local. Pero en el Poder Judicial se han dado avances, pero también no han erradicado ciertas prácticas o vicios que todavía siguen permeando dentro de la institución. Yo a lo largo de mi vida profesional he sido oficial judicial dentro de la institución del Poder Judicial de la Federación. Comencé desde siendo estudiante de la universidad en la licenciatura en Derecho, siendo meritorio en la Defensoría Pública, con un defensor público conociendo temas penales. Ahí fue donde empecé. Posteriormente, ya en el año 2014, se salió una convocatoria para realizar prácticas judiciales. Y ya estas prácticas judiciales consisten en que los estudiantes o gente interesada que está pues, en el quinto semestre o sexto cuatrimestre o dependiendo del plan de estudios, que acuda a los juzgados de distrito a realizar aprendizaje, o sea, o práctica de cómo se organiza un juzgado, qué trámite se lleva, la mesa, el archivo, actuaría, entre otros temas ahí relevantes. Luego, posteriormente, ya terminando mi estancia de practicante judicial, el 1 de enero del 2016 fue cuando me otorgaron mi primer nombramiento. Bueno, en aquel tiempo pues era algo maravilloso de que, ay, pues me dio mi primer nombramiento ahora pues a comenzar mi carrera profesional. Y no te creas, o sea, fue una experiencia a la vez, pues sí, maravillosa, pero complicada al mismo tiempo, porque tuve que soportar cuestiones, pues ver cuestiones injustas, por ejemplo, que cuando tenías que compartir nombramiento con otra persona, o cuando llegaba el fin de tu nombramiento y pensabas que ya no te iban a renovar, que... ¿Se enfrentó al nepotismo, licenciado? ¿Usted considera que debió tener algún otro puesto, pero por nepotismo se lo dieron a alguien más, algo así? Sí, sí, exactamente, y te voy a platicar muy bien. Si tú quieres acceder a un cargo, actualmente, bueno, antes se manejaba de que tenías que conocer al juez, ¿no? O sea, tener cercanía con un titular, ya sea un juez o magistrado, y él te otorgaba el nombramiento, ¿sí? O sea, tener cercanía con esa persona. Ya actualmente tienes que pasar los exámenes que publica la Escuela Federal de Formación Judicial, las convocatorias que ellos van emitiendo en las páginas oficiales, y tú vas a hacer un examen, cumplir los requisitos que te piden, experiencia o no te pidan, y estás en una lista de habilitados
ya dependiendo del cargo, ya sea de secretario, actuario y oficial. Y ese es el sistema que impera actualmente. Y aquí lo que pasa es de que el juez de un juzgado en específico o tribunal colegiado ve esa lista y él determina subjetivamente a quién le da el nombramiento. Ah, pues se lo dé a fulanito de tal. Bueno, le otorga el nombramiento y a los demás pues los descarto, a pesar de que tengan el tiempo de experiencia o los cursos también, cursos de actualización en temas jurídicos. Y ese es un tema que yo he criticado de que hay una discriminación además. O sea, ¿cómo vas a excluir a una persona que cumpla los requisitos o el tiempo necesario y no le explicas las razones por qué no lo contrataste? ¿Sí? O sea, ¿por qué lo estás excluyendo? Debes de exponer los motivos por los cuales el candidato a lo mejor no cumplió los requisitos o no me gustó o qué sé yo. O sea, yo no entiendo a los titulares en ese sentido. O sea, ¿por qué falta de transparencia? ¿Sí? Y ese es un tema que el Poder Judicial pues no ha podido abordar, o sea, no ha podido como que renovar en esa cuestión o modificar, ¿sí? Por intereses, ¿sí? Porque los magistrados todavía quieren seguir teniendo su plantilla de ser amigos cercanos o familiares cercanos, ¿sí? Y otro tema, también, por ejemplo, yo ahorita no tengo trabajo, porque mi último nombramiento fue hace un mes y con motivo de esas licencias o de esos nombramientos precarios, pues ahora necesito que andar buscando, empezar otra vez en otro juzgado, ¿sí? Y te dan 6 meses, 4 meses o 2 meses y así se la van llevando, ¿sí? Se la van llevando así de un mes y va a ser titular, oye, pues a lo mejor te renuevo otros 15 días, te renuevo otra semana y así, ¿sí? O sea, es la parte crítica y eso pues da indicios de que es el nepotismo y la corrupción que existe en el Poder Judicial. Y esas prácticas dañan a la institución. Y desgraciadamente el Poder Judicial no se ha renovado totalmente. O sea, como que abrieron la apertura, pero falta mucho. ¿Sí? Es el comienzo, pero todavía faltan erradicar esas prácticas. Yo sé que la aprobación de esta reforma va a haber un cambio radical en el mundo jurídico, pero falta mucho trabajo por hacer. Y entonces usted estuvo a favor o en contra de la reforma judicial, porque fíjese, ¿no? Hemos tenido muchos candidatos que han pasado precisamente por el Poder Judicial, algunos nos dicen, no, pues sí, la verdad yo al principio no estuve de acuerdo, pero ahora sí que soy candidato. Usted, honestamente, licenciado Danilo Misael Leal Vargas, cuando se lanza la propuesta de la reforma judicial por parte del mismo presidente López Obrador, ¿estuvo usted de acuerdo o en contra? Estuve muy de acuerdo, a favor de la reforma desde siempre, a pesar de que antes mis compañeros la criticaban, pero yo siempre he estado a favor, ¿sí? Porque yo veía las injusticias que cometían, o sea, también hay que ser críticos de esa situación de que el Poder Judicial no se ha portado bien, ¿sí? Yo soy consciente de que también la han cagado, ¿sí? Yo sí he estado a favor desde siempre, desde que se propuso, y yo seguí todo el proceso legislativo y todavía estaba al pendiente si se aprobaba o no se aprobaba. O sea, estaba al pendiente de todo el proceso que llevó desde la Cámara de Diputados, bueno, desde que el presidente la presentó ese 5 de febrero, estaba al pendiente de esa reforma. También estaba al pendiente de las jornadas que se realizaron por parte de las instituciones y organizaciones civiles y entre los diputados y senadores. También estuve al pendiente del proceso legislativo y ya posteriormente la publicación en el diario oficial, y todavía estaba con la preocupación de que la podían echar para atrás. Todavía me causaba, ¿cómo voy a creer que el amparo procedía en contra de reformas constitucionales o suspensiones que otorgaban? O sea, como que ahí ya son intereses entre ellos, ¿sí? Porque esa reforma tocaba los intereses de los poderosos del Poder Judicial, de la élite. Y desgraciadamente es esa élite que no ha dejado que el Poder Judicial tenga una renovación, que es lo que hace falta en el país, ¿sí? Un Poder Judicial más cercano al pueblo, unos jueces, magistrados y ministros sensibles al dolor de la gente, de que comprendan de que el derecho no quiere decir de que tú tengas el conocimiento supremo, también hay que democratizar ese conocimiento, de que el ciudadano conozca temas jurídicos, porque
también la ciudadanía está interesada en conocer cómo funciona el Poder Judicial, cómo se integra la Suprema Corte, se integran los tribunales colegiados, los colegiados de apelación, los juzgados de distrito, y también de que existe un Poder Judicial federal y un Poder Judicial local. Por eso también hay que inculcarle a la ciudadanía, al pueblo, de que cómo funciona nuestro Poder Judicial. ¿Qué conflictos lleva cada tribunal o juzgado? ¿O la corte qué conflictos lleva? ¿O cada tribunal colegiado o de apelación? Eso es importante también inculcar a la gente, democratizar el conocimiento y compartirlo, ¿sí? De que ya el ciudadano sepa de que, yo ya sé que a lo mejor puedo aquí acudir, presentar mi demanda ante un juez civil o presentar una denuncia ante pues, el Ministerio Público, que también es otra reforma pendiente, lo de las fiscalías y las defensorías y las policías, ¿no? Sí, esta reforma judicial es el primer paso. Como había dicho, sí es un cambio muy, muy trascendental dentro del país y pienso yo que va a haber una renovación muy importante dentro de nuestro Poder Judicial, y no solamente en el Poder Judicial, también en otras instituciones, y cómo no, también en las instituciones académicas, en las universidades también, debe de cambiarse los planes de estudio en cómo enseñar el derecho, ¿sí? Cómo democratizar ese conocimiento o informar a la gente de que el derecho se maneja así, o cómo se llevan los procedimientos jurisdiccionales, o de que existe un procedimiento con una demanda, contestación, excepciones y defensas, etapa probatoria, qué pruebas puede ofrecer, si una documental, una testimonial, una prueba de inspección o una pericial, o qué audiencias existen, si hay audiencia preliminar o audiencia de juicio, o llegar hasta la sentencia y los alegatos. O también que existen recursos para combatir esa sentencia, como por ejemplo, pues puede ser una apelación, una revisión, una reclamación, una queja, o todo lo que puede surgir dentro del procedimiento, las ocasiones incidentales o los recursos nominados y nominados que puede interponer durante el procedimiento, ¿sí? O la existencia del juicio de amparo, ya sea esta diferencia entre el amparo indirecto o el directo. Y así, pues vamos a comenzar como que a abrir caminos de que la gente cuestione, de que diga, wow, pues así se maneja un proceso judicial, o existen este tipo de recursos, ¿sí? Por eso es muy importante esta reforma. Esa es una oportunidad histórica de que el pueblo conozca todo el tipo de procedimiento judicial y la integración de los juzgados, y así como el conocimiento jurídico. Mucha gente está comentando en el chat que ha dado las palabras mágicas que muchos otros candidatos no han dado aquí con Toño Ruiz, y me gusta escuchar eso de ellos, porque efectivamente lo que necesitamos, esa es la opinión de su servidor, son impartidores e impartidoras de justicia cercanos al pueblo, cercanas al pueblo, que pues vamos, piensen como ellos, y que esta también sigue siendo mi opinión, licenciado, antepongan a la justicia por encima de la ley, de esa dura lex et lex. Y aquí, con Toño Ruiz, le damos mucha importancia al interés público. A los candidatos y candidatas que hemos tenido en frente de nuestras pantallas y de estos micrófonos, les hemos hecho esta pregunta y nos gustaría conocer también su opinión. ¿Qué es lo que entiende usted por ese interés público en general? Y si nos puede citar algún caso concreto posible en los que usted haya participado, ya sea en el Poder Judicial o en su carrera, y en los que haya pues tenido sobre la mesa el interés público. El interés público, yo lo asocio como el interés que tiene el pueblo de saber o cómo conocer cómo resuelven los tribunales, ¿sí? Cómo dictan las sentencias, o en qué se basó para un juez, por ejemplo, en llegar a esa determinación, ¿sí? O cuáles fueron las decisiones que tomó para dictar esa sentencia, ¿sí? Más que nada, como por ejemplo, pues me ha tocado ver casos o también en los medios bueno, también hay que también tomar este punto importante con los medios de comunicación, que por lo regular los medios a lo mejor lo que pasa es que usan como que términos jurídicos de que, por ejemplo, que digan, ya se le otorgó un amparo a este delincuente. Pues sí, pero en el mundo jurídico es otra cosa. No se le otorgó un amparo, sino se le otorgó la suspensión provisional. De que a lo mejor
el probable delincuente o el probable responsable a lo mejor lleva un proceso penal y determina pues acudir ante un juez de distrito y promueve un amparo. Y en ese mismo amparo, en esa demanda, pues ahí en esa demanda se solicitó la suspensión provisional y el juez de distrito se la otorga, le otorga la suspensión para efecto de que no sea detenido. Y los medios de comunicación como que van con usando términos así como para como que confundir, ¿no? O sea, como o alarmar a la gente de que diga, ¿saben qué? Este probable delincuente se le otorgó el amparo, pero no es así, sino que se le otorgó la suspensión provisional. Sí, porque el amparo necesita llevar todo el procedimiento legal para concluirlo. Más que nada, lo que quiere el delincuente es de que no se le detenga. De que, por ejemplo, ya se le otorgó la suspensión provisional, pero tiene que llevar un proceso legal. O sea, tiene la autoridad responsable pues, rendir su informe previo, llevarse a la audiencia incidental, si se le concede la suspensión definitiva. También hay que ver cómo se desarrolla el proceso cotidiano del amparo, el normal, que necesita que solicitar el informe justificado a las autoridades responsables, ver cuántas autoridades responsables son, si es una o 100 autoridades, si son todas las autoridades de ministeriales o jueces penales federales o jueces locales, y también ver si se rinden en tiempo, si se rindió el término de 8 días, o si no, o si faltan pruebas por desahogar, o si el quejoso ofreció testimoniales o el tercero interesado. O sea, ese es el proceso que creo yo que es donde falta el periodismo como que involucrarse, ¿sí? De consultar el expediente y ver cómo se desarrolla un procedimiento legal de amparo o de cualquier tipo de procedimiento hasta llegar a la sentencia y ahora sí, en la sentencia pues establece que a lo mejor se otorga el amparo o no. O también puede ser de que esa sentencia hasta que cause estado o causa ejecutoria necesita que pues pasar el término de 10 días para la interposición del recurso de revisión y así de que alguna de las partes esté inconforme con la sentencia, pues pueda impugnar, ¿sí? O sea, y ya en esa impugnación, un magistrado de segunda instancia es el que va a conocer de ese recurso, de que va a decir, bueno, vamos a analizar si la sentencia estuvo apegada a derecho o no estuvo apegada, y vamos a resolver mediante un razonamiento de que si el juzgado de distrito tuvo razón o el quejoso se le cometió un agravio en su procedimiento, ¿sí? Entonces, es un procedimiento, pues, que tiene sus complejidades, pero no estaría mal que... También nosotros tenemos culpa, también las personas que integramos el Poder Judicial, porque no brindamos muy bien la información o la brindamos incompleta, ¿sí? O es muy árida, ¿no? A veces es como muy técnica la información. Exactamente, sí, porque usamos términos de que, por ejemplo, hay que el plus petitio, hay que requisitos sine qua non, o sea, tecnicismos que confunden a la audiencia o confunden al pueblo. Y yo, todavía en la universidad, pues, tuve maestros que enseñaban esos términos en latín, por ejemplo, en derecho romano. Bueno, yo respeto esa forma de enseñanza, sí, pero somos abogados y pienso que la abogacía en el siglo XXI debe de modernizarse. Debemos de también sabernos comunicar, tener un lenguaje claro y sencillo, ¿sí? O sea, no confundir al pueblo en términos rebuscados de que, con el argumento de que yo tengo el conocimiento superior o de que yo tengo un conocimiento que la gente no puede dominar, obvio que no, porque así estás dando a entender de que es un conocimiento para la élite y nosotros no buscamos eso. Nosotros buscamos de que el conocimiento sea más o sea, se democratice, ¿sí? De que toda persona tenga acceso a ello, de que le expliques cómo empieza un procedimiento, qué escenarios se van a presentar, los recursos legales que existen en contra de la sentencia, las pautas de una audiencia, qué no debes de hacer una audiencia o qué debes de hacer, o si puedes presentarte o no puedes presentarte la audiencia. O sea, sí es un abanico de oportunidades, pero nosotros también tenemos culpa de que no damos la información completa o confundimos al periodista o al pueblo, ¿sí? Y ahí están los problemas de que el pueblo no entiende cómo funciona el Poder Judicial y ya son problemas que surgen, que ya han tenido, pues,
desde mucho más antes, o sea, antecedentes de que el pueblo no está informado en estos temas. Por ejemplo, antes de que llegara el presidente López Obrador, he visto que, comparando cuando era adolescente y, sí, un poquito más niño, que veía que la gente no se interesaba en la política. Le preguntaba, por ejemplo, a mi mamá o a mis hermanos, que decían, no, pues es que no me interesa Salinas de Gortari. Ah, que son unos rateros. Ah, que son unos delincuentes de cuello blanco. Obvio, sí, sí. Pero ya cuando llegó el presidente López Obrador, o desde que fue lo del el tema del desafuero en el 2006, ahí ya como que fue empezando como que la ciudadanía a involucrarse en estos temas. Y es lo que en el derecho es lo que hace falta, como que involucrarnos en temas jurídicos. Y ese antecedente de que el pueblo está informado, es la revolución de las conciencias de la política, también puede pasar en el derecho, en el mundo legal. La revolución de las conciencias en temas jurídicos, en temas de justicia, es lo que también hace falta. Y ya con la llegada del presidente, pues fue el boom de las redes sociales, de YouTube, ya surgieron los diversos medios de comunicación independientes y de que tocaban temas de política, que antes yo no tenía la menor idea de que iba a pasar esa revolución, ¿sí? Y gracias al Internet se dieron estos cambios ya paulatinamente de que el pueblo se va informando en estas cuestiones políticas, pero también hay que informar al pueblo sobre temas jurídicos, ¿sí? Y eso es lo que se debe apostar a esta reforma. Y a lo mejor va a sonar reiterativo esto, pero ya con lo que nos está diciendo, pero ya para cerrar, ¿considera, licenciado, que las autoridades, especialmente las jurisdiccionales, garantizan o no observan ese interés público? Sí, te voy a decir, yo digo que no garantiza ese interés público. Habrá unas excepciones, yo sé que a lo mejor habrá uno que otra autoridad judicial que sí lo ha como que observado, pero hay otras que de plano no, o sea, dejan mucho que desear. Sí, para empezar, ¿cómo es el titular? ¿Cómo trata a su gente? O sea, ¿cómo tratas a tu personal? ¿Sí? Existen juzgados en donde se han dado temas de acoso, temas de hostigamiento, y esos temas no salen a la luz, o sea, son temas así que solamente ocurren en los tribunales, ¿sí? O también estas cosas laborales que también pasa con los trabajadores de que nos llaman por cierto tiempo nada más a cubrir una licencia y ya después nos descansan y ya tenemos que buscar nosotros pues para buscar en otro juzgado empezar de nuevo de cero, pero son cuestiones que no, algunos juzgados, bueno, la mayoría de los juzgadores no han aterrizado o no han comprendido estos temas de interés público, ¿sí? De que ellos también están bajo el escrutinio público, de que también están sometidos a esa crítica por parte de la sociedad y por parte de los medios de comunicación de que falta la apertura de los juzgados hacia la ciudadanía, o cómo comunicar tus sentencias, o explicar por qué llegaste a esa determinación, o cómo tratar al usuario. También se han dado casos de que me ha tocado ver que llegan los justiciables a los juzgados, a los edificios, y para empezar no saben con quién acudir o con quién llegar, no saben con quién dirigirse, o están ahí, o no saben a qué oficina llegar, o con quién preguntar sobre su asunto, su problema legal, ¿sí? Eso también es un tema que también deben analizarse, y de que no solamente ir a un juzgado es de que tengas problemas legales, también hay que abrir esa brecha de que cualquier ciudadano también tenga derecho a saber o prevenir temas legales también, ¿sí? También el tema de la prevención es importante, ¿sí? No solamente la cuestión de conflicto entre partes, sino también informarle a la ciudadanía sobre sus derechos y los procedimientos legales que existen, ¿sí? O qué es lo que puede hacer, o con quién acudir, ¿sí? Porque la ciudadanía lo que quiere pues, es una respuesta a su problema jurídico. O prevención, también formular la cultura de la prevención, eso también es un tema muy importante, también tenerlo en cuenta, de que, bueno, para evitar un problema jurídico necesitas a lo mejor conocer estos derechos, o conocer cómo se componen las cláusulas del contrato, o si en dado caso de que llegas a formalizar una relación de matrimonio, qué es lo que te obliga, o qué obligaciones obtienes cuando ya
formalizas un matrimonio entre otra persona, o también, por ejemplo, cuando cometes un delito, o qué derechos debes de tener, la Constitución te otorga, o el Código Nacional de Procedimientos Penales, o en la ley laboral, si tú entras a trabajar en una fábrica o a un establecimiento local, saber la competencia sobre qué tribunal acudir, si al Tribunal Laboral Local o al Tribunal Federal de Asuntos Individuales, o un asunto de sindicatos, de contratos colectivos, pues tienes que acudir a Ciudad de México. También es muy importante que la ciudadanía sepa el tipo de conflicto que resuelven los tribunales, porque es variado. O sea, la legislación establece los supuestos en los cuales los juzgados van a conocer los conflictos, y la ciudadanía también debe saber eso. O por qué durante el procedimiento inician un procedimiento legal y se declara incompetente un juzgado. Entonces, la ciudadanía debe saber por qué se declaró incompetente ese juzgado, o por qué ya no quiso conocer mi asunto. O también los temas de impedimentos que tienen los juzgadores para conocer un determinado caso, de que existe una relación de amistad, hay enemigos entre las partes, o de que el juzgador dicte una sentencia favorable, o sea parcial hacia una de las partes. También, o sea, son muchos abanicos que la reforma pues, nos ha dado la oportunidad de informar a la ciudadanía sobre cómo se compone, o la legislación, qué es lo que establece, o también hay que ver temas fiscales también, por ejemplo, que muchos se han cuestionado de que Salinas Pliego no paga los impuestos. Bueno, hay que entender también que ese tema sí es importante, también saber la ciudadanía por qué este señor no ha pagado los impuestos, ¿sí? O el tema de los fideicomisos, también hay que saber cómo se compone un fideicomiso, qué características tiene, para qué finalidad tiene, o esos recursos de los fideicomisos, en qué se puede destinar, ¿sí? En qué otras áreas estratégicas, y no sean solamente guardaditos de unos cuantos y no se ejerce ese dinero, ¿sí? O por qué ese dinero no se destina a otro tipo de sectores, por ejemplo, a la creación de juzgados, a la creación de plazas, a la creación de temas, o sea, de otro interés público, ¿sí? Y eso es fundamental para saber cómo funciona un Estado de Derecho, ¿sí? O por qué esa clase de jueces llegan a ese tipo de determinaciones, ¿sí? La ciudadanía debe de involucrarse en estos temas, y eso es muy importante, ¿sí? También me ha tocado pues, ver en los juzgados donde he elaborado de que existe la desigualdad entre magistrados y la gente común. Porque a mí me tocó en el caso de que tramité mi firma electrónica, ¿sí? Y como yo tenía interés en promover juicios de amparo en vía línea, acudí al módulo, y pues llegué ahí con el personal y, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Oh, ¿qué tal? Muy bien, educadamente. Pero me tocó la experiencia de que pues llegué al lugar y yo iba primero, y llegó el magistrado. Y el magistrado, como es muy conocido en el área, en el edificio del Poder Judicial, pues ya lo pasaban primero, aunque haya llegado después que yo. ¿Sí? También hay que quitarnos de la cabeza de tratar a los jueces y magistrados como si fueran dioses. O sea, si fueran jefes supremos. ¿Sí? Sí, porque ellos son ciudadanos comunes como nosotros también. ¿Sí? Ellos no tienen esa autoridad o esa... ¿O por qué nos quedamos en ese pensamiento virreinal de que ellos son los mandamás? ¿Sí? O sea, también hay que cambiar esa cultura de que los jueces y los ministros magistrados sean dioses, o sea, ay, ahora sí que la autoridad máxima, pero también debe de haber respeto entre nosotros, porque ellos también son pueblo, ¿sí? Y ellos también forman parte de este conjunto, ¿sí? Ellos no son exclusivos, no son parte de una élite, sino ellos deben de ser cercanos al pueblo, ¿sí? Y eso es lo que no se ha entendido en el tema del Poder Judicial, Sí. de que siguen sufriendo esas discriminaciones, y ellos no quieren estar en el escrutinio público, ¿sí? Y falta mucho por hacer, pero yo confío de que este es el comienzo,
y hay que luchar para tener una justicia de mejor calidad y cercana al pueblo, ¿sí? Y combatir el nepotismo y la corrupción que tanto impera en la institución, así como hacer el conocimiento o dictar sentencias claras, sencillas y aparte democratizar todo este conocimiento de que no, hay que quitarnos ese chip de que, ay, solamente yo lo debo de saber, ¿sí? Ok, tú lo debes de saber, pero compártelo. O sea, todos debemos tener derecho a saber esa información, no solamente tú. Y eso son prácticas también que vienen desde que nos formamos académicamente, o sea, ¿para qué nos hacemos mensos? ¿Sí? Son prácticas que vienen desde nuestra formación académica, ¿sí? De que el más inteligente o el más aplicado es el que tiene el conocimiento supremo, ¿no? Y pienso yo que no debe de ser así la cosa, de que ya debemos de abrir la apertura a, si queremos un mejor poder judicial ya renovado y con nueva generación de juzgadores, necesitamos empezar por nosotros mismos, ¿sí? Necesitamos nosotros ser agentes del cambio, ¿sí? Porque de nada va a servir esta reforma si siguen las mismas prácticas, que la simulación y que no va a haber esto para ti, que la carrera judicial va a seguir igual, no va a ser, o sea, tenemos que ser agentes del cambio, o sea, proponer cambios de evitar este tipo de conductas y aparte también ser más accesibles con el pueblo, o sea, porque tenemos una deuda histórica, ¿sí? Una deuda histórica a lo largo de todos estos años. Y qué Sí. bueno que lo reconozca así, licenciado, ¿eh? De verdad, eso es muy, muy importante que se pueda reconocer a partir de, pues, de alguien que ha estado en ese poder judicial, que ha sido objeto de injusticias por parte de ese poder judicial debido al nepotismo y que hoy está convencido de esa reforma judicial y busca que haya un cambio inherente en todas las cosas, además de que, bueno, reconoce la necesidad de que sean impartidores e impartidoras de justicia cercanas a la gente, humanizadas y no pues bueno, los que se sienten hasta dioses por encima de los demás. Yo quiero recordarle al público que es usted el candidato número 11, ¿correcto? Sí, mira, te voy a explicar. Yo me postulé por los tres poderes de la Unión, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Soy el número 11 de la boleta amarilla, pero aquí va a haber aquí está el tema. Sí me postulé en Guanajuato, pero aquí el INE hizo como una jugada como que muy rara, muy polémica. Dividía al estado en dos distritos. Por ejemplo, los estados grandes, Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, fueron divididos en varios distritos. Guanajuato no fue la excepción. Guanajuato fue dividido en dos. Yo estoy compitiendo en el distrito 1, que comprende Guanajuato Capital, León, Jichú, San Luis de la Paz, San Felipe, San Francisco del Rincón, Romita, Doctor Mora, la zona norte del estado de Guanajuato. Y yo resido en la zona sur, que pertenece a Paso el Alto, Celaya, Salamanca, bueno, lo que es el Bajío. Y a mí se me ha complicado en mi campaña, pues, trasladarme a esos lugares, porque, para empezar, en esos lugares no me conocen, no soy conocido en la zona norte de mi estado, y aparte, no, ahorita no percibo ingresos, entonces se me complica trasladarme a esos municipios para, pues, darme a conocer físicamente, o sea, pues, repartir volantes o conocer, escuchar a la gente lo que quiere para el Poder Judicial, ¿sí? Por esta jugada que hizo el INE. Sí, yo sé que la tengo complicada, pero si no es en esta elección, va a ser en la otra. Yo soy optimista de que este es el comienzo y hay que echarle ganas para seguir persistiendo y de que hay que luchar por un México mejor. Sí. Sí, también este proceso de selección no ha estado exento de polémicas. Sí, el INE, pues, lo que acaba de hacer con los distritos, el Poder Judicial también, que yo también me postulé para ese poder, pero por motivo de una suspensión de un amparo que promovió un candidato que no salió en esa lista, el Comité de Evaluación del Poder Judicial ya se desapareció. Todos renunciaron y ya no hicieron el examen que tenían planeado hacer.
Sí, o sea, este proceso no ha estado exento de polémicas, pero más que nada, si no es en esta, pues puede ser en la otra, no pasa nada. Sí, este es el comienzo. Sí, yo soy optimista de que las cosas van a mejorar. Y eso sí, es un proceso que va a llevar su tiempo, pero si todos unimos esfuerzos, lo lograremos y construiremos un México mejor y más democrático. ¿Sí? También yo tengo la esperanza de que con esta reforma, aparte de que se democratiza la ciudadanía, también hay que ver a largo plazo de que se pueden establecer los jurados ciudadanos, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? De que con base en el artículo 100 de la Constitución, con motivo de la reforma judicial que dice que la Escuela Nacional de Formación Judicial, que ahora será un ente educativo y técnico en auxilio de las funciones del Poder Judicial, capacitará no solo al personal integrante del Poder Judicial o a los abogados o gente involucrada en la cuestión jurídica, sino también a la ciudadanía en general, o sea, al público, al pueblo. Y esto también es una oportunidad para que el pueblo mismo se vaya informando de estos temas y ya en un futuro a largo plazo podemos establecer los jurados ciudadanos, de que sean veredictos en auxiliar al juez y así tengan conocimiento sobre los temas que quieren involucrar a la ciudadanía en resolver los conflictos, ¿sí? Y eso también hay que ponerlo en la mira de que esta reforma también debe de planearse temas a largo plazo y este es el comienzo. Yo sé que son cuestiones de que no se van a concretar ahorita, pero ya posteriormente, a lo mejor ya en unos 10 años o 11 años, ya cuando ya la ciudadanía ya haya desarrollado esa conciencia en temas de justicia, pues hay que proponer otro tipo de temáticas, por ejemplo, eso de la justicia ciudadana, de los jurados, de que la gente también, otro punto importante es de que las audiencias públicas que desarrollan ya sean jueces laborales o jueces de penales, también que sean televisadas o videograbadas en las redes sociales. También eso sería otro tema fantástico, de que así el pueblo conozca por qué los jueces, cómo resuelven, cómo se desarrollan las audiencias. Sí. Y eso sería un tema fantástico. Yo tengo conocimiento, no sé, tú vives en Estados Unidos, no me imagino, Toño. Sí, en Kansas City, Missouri. Ah, entonces, no sé, bueno, me han platicado de que en Estados Unidos llevan audiencias televisadas, ¿no? En O de que, algunos estados se permite, en algunos no, pero en algunos, uh-huh. o sea, depende de la jurisdicción, ¿no? En algunos estados se puede, en algunos otros no. Y, hay muchos que que generalmente son estados del sur de los Estados Unidos donde tienen estas audiencias televisadas. Uh-huh. Sí, sí. Y pues bueno, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Por supuesto que es parte del interés público que pudiera de alguna otra forma México obtener jurados, ¿no? Es algo que mucha gente ha querido de alguna otra forma retomar del derecho anglosajón para México, un país que tanta fuerza le da a su propio pueblo. Y yo quiero agradecerle al licenciado Danilo Misael Leal Vargas que se haya conectado con nosotros. Quiero insistirle en que este micrófono está abierto para usted para cuando quiera regresar. Muy Como bien, muchas gracias, Toño. los Sí, candidatos. Y le pido también, además de agradecerle, que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. Hay muchas preguntas del auditorio, quieren ponerse en contacto con usted. Por favor, compártanos sus redes sociales. sí, mira, para empezar, la básica es de que se metan a la página del INE y ahí en la página oficial del INE hay un enlace o un banner que dice conóceles. Ahí denle clic y ahí les va a mandar a otra página de ahí del mismo INE en donde ahí se establece el estado por el cual quieren buscar la credencial electoral que tiene ahí el número de distrito. Pongan su número, busquen el estado de Guanajuato y pónganle género que es hombre y ahí hay unas como que sublistas donde dividen el tipo de cargo que es de ministro, magistrado, magistrado de circuito y jueces. Yo estoy en la de jueces de distrito, es la amarilla. Entonces le dan clic ahí en ese banner y ahí les va a desplegar todos los candidatos que son para Guanajuato hombres. Y yo por lo llamativo es de que yo estoy por los tres poderes
así me van a identificar como Leal Vargas Danilo Misael, le van a dar clic y ahí va a aparecer pues mis propuestas y mi fotografía y mi visión de la justicia. Esa es la información básica de Conóceles. Y ahora de otras redes sociales también tengo Facebook, me pueden buscar como Danilo Leal, o en TikTok, también tengo TikTok, póngale Danilo Leal, o en X, ahí sería Danilo Misael Leal Vargas, @derecho Burgoa Cueva, ese sería el usuario, y en Instagram también como Misael Laboral 1993, ¿sí? Esas serían mis redes sociales para que ahí revisen mi contenido y chequen mis propuestas y mi visión sobre la justicia de este tema. Pues yo le quiero agradecer al licenciado Danilo Misael Leal Vargas, él es el candidato 11 a juez de distrito laboral ahí en el estado de Guanajuato, y pues más que bienvenido la próxima vez. Muchas gracias, licenciado. Hasta la próxima. Muchas gracias, señor Ruiz, muchas gracias, te lo agradezco y esperamos vernos pronto y te mando un fuerte abrazote. Muchas gracias. Un abrazo también para usted y mire, yo le insisto, es muy importante que podamos seguir conociendo a los candidatos y candidatas a estos puestos de elección popular hacia la elección judicial, la impartición de justicia. Es muy importante, de verdad. No tiene usted idea de lo que, de la complejidad de esta situación, porque así lo ha hecho el INE.